El mundo de la música quedó paralizado. Marco Antonio Solís ha desaparecido de los escenarios en medio de un escándalo sin precedentes, dejando a millones de fans en shock. ¿Traición? ¿Enfermedad? ¿O algo peor? Hoy te revelamos la verdad oculta detrás de su sorpresivo retiro. Suscríbete ahora porque esta historia apenas comienza. Y lo que viene es aún más impactante. La noche era tranquila, pero algo en el aire presagiaba que no sería una velada cualquiera. A las 9:00 p.m., hora de la Ciudad de México, las redes sociales explotaron con un anuncio inesperado. Marco Antonio Solís ofrecería una transmisión en vivo de carácter urgente, sin previo aviso, sin adelantos, sin filtraciones, solo un escueto mensaje. Esta noche tengo algo importante que compartir con ustedes. Miles, luego millones de fans alrededor del mundo se conectaron con ansiedad y nerviosismo. ¿Sería una gira mundial? ¿Un nuevo disco? ¿Un homenaje? Pero la imagen que apareció en pantalla no fue la de un hombre eufórico por un logro, sino la de un Marco Antonio Solís con el rostro desencajado, los ojos vidriosos y la voz al borde de la quiebra. Apenas se acomodó en la silla, suspiró profundamente y mirando directo a la cámara, comenzó con una frase desconcertante. Hoy es un día muy difícil para mí y para mi alma. El silencio era absoluto. Nadie respiraba. Y entonces, sin rodeos, soltó la bomba que nadie quería escuchar. He decidido retirarme de la música, de manera definitiva. Las redes colapsaron. Twitter, Instagram y Facebook se llenaron de mensajes de incredulidad, tristeza y teorías. Algunos pensaron que era una broma de mal gusto, otros creyeron que estaba anunciando una pausa temporal, pero no. Marco Antonio Solís estaba diciendo adiós para siempre. Su voz temblorosa y su mirada perdida confirmaban que la decisión estaba cargada de dolor. Apenas pudo articular unas palabras más. Han sido décadas hermosas, de muchos sacrificios, pero también de grandes recompensas. Agradezco a cada uno de ustedes por permitirme ser parte de sus vidas, pero hoy elijo dar un paso al costado. Elijo retirarme. En ese momento, la transmisión se cortó abruptamente. No hubo preguntas de la prensa, no hubo despedidas, solo la imagen congelada de un Solís cabizbajo. La incertidumbre creció como la espuma, y de inmediato, los programas de espectáculos y noticieros comenzaron a cubrir la noticia en tiempo real. Algunos comunicadores hablaban de un retiro planeado desde hace meses, y otros aseguraban que Marco Antonio había tomado la decisión tras una fuerte crisis personal. El hashtag #WashElBuki se retira se volvió tendencia global en menos de media hora. Entre la avalancha de comentarios, algunos fans especulaban con problemas de salud ocultos, otros insinuaban un escándalo familiar, y no faltaron quienes aseguraron que se trataba de una estrategia de marketing para lanzar un proyecto especial. Pero lo que más inquietó al público fue la falta total de detalles. Nadie de su equipo ni de su familia había salido a aclarar la situación. Minutos después, los reporteros comenzaron a congregarse en las afueras de la oficina central de la disquera de Marco Antonio, en la Ciudad de México. Los rumores crecían y las versiones eran cada vez más inquietantes. ¿Había sufrido Marco un colapso emocional? ¿Estaba peleado con su equipo de trabajo? ¿Había sido víctima de una traición interna? Esa noche, mientras los fans lloraban en redes, algunos programas de farándula comenzaron a desempolvar imágenes recientes del artista. En varias presentaciones de la última gira, se le veía cansado, con movimientos lentos y menos energía sobre el escenario. Incluso en algunos videos caseros, captados por el público, Marco se tomaba pausas más largas de lo habitual. Se le notaba sudoroso y en ocasiones con la voz apagada. Mientras tanto, sus más fieles seguidores no podían creer lo que acababan de presenciar. Grupos de fans en Argentina, Estados Unidos, Colombia y México comenzaron a organizar vigilias y homenajes espontáneos, elevando aún más el impacto de la noticia. La duda principal era una: ¿qué está pasando realmente con Marco Antonio Solís? El anuncio no solo dejó a la industria musical en shock, sino que desató una ola de teorías y especulaciones sin freno. Lo que parecía ser un mensaje de agradecimiento se transformó en un misterio mediático de proporciones gigantescas. Y lo más inquietante era que Marco Antonio Solís desapareció por completo tras la transmisión. No hubo más comunicados ni aclaraciones, la prensa y los fans se quedaron con la imagen de un ídolo roto, diciendo adiós sin revelar el verdadero motivo. Así comenzó la controversia más grande de la carrera del legendario Buki. Tras la sorpresiva transmisión de Marco Antonio Solís,
La noticia de su retiro se convirtió en una tormenta mediática, pero las cosas estaban lejos de calmarse. A primeras horas de la mañana siguiente, comenzaron a circular rumores que encendieron aún más el escándalo. Marco Antonio habría sido traicionado por una persona de su círculo más íntimo. El periodista de espectáculos conocido por destapar controversias, Álvaro Martínez, aseguró en su programa de televisión que el retiro del artista no fue únicamente una decisión personal. Según sus fuentes, la verdadera razón estaría relacionada con un escándalo financiero y un conflicto interno dentro de su equipo de trabajo, personas que llevaban años manejando su carrera y su fortuna. Martínez afirmó que Marco Antonio habría descubierto irregularidades en la administración de sus ingresos. Según la versión extraoficial, uno de sus colaboradores más cercanos, presuntamente alguien considerado como de la familia, habría desviado sumas millonarias provenientes de su última gira internacional. Esta supuesta traición habría afectado emocionalmente al cantante al punto de hundirlo en una profunda depresión. Pero la controversia no terminó ahí. Un empleado de logística de la gira, que pidió mantenerse en el anonimato, filtró a la prensa que, durante uno de los conciertos más recientes en Los Ángeles, Marco Antonio sufrió un desvanecimiento en su camerino minutos antes de salir al escenario. Estaba pálido, sudoroso, apenas podía hablar. Tuvieron que ayudarlo a sentarse y lo rodearon de médicos, aseguró la fuente. El show se llevó a cabo, pero según varios testigos, Marco Antonio lució visiblemente afectado y terminó la presentación antes de tiempo, algo inusual en él. Las imágenes comenzaron a circular por redes sociales y los fans, que en su momento pensaron que solo se trataba de fatiga, ahora las revisaban con otros ojos. Mientras tanto, los medios empezaron a desenterrar tensiones pasadas. Reportajes antiguos hablaban de desacuerdos entre Marco Antonio y ciertos integrantes de su equipo de trabajo, así como de negociaciones turbias para la explotación de su catálogo musical y la organización de eventos privados que no habrían sido reportados debidamente al artista. Las sospechas crecieron. ¿Fue traicionado por alguien de su propia familia? Algunos periodistas comenzaron a insinuar que uno de sus hermanos podría estar involucrado en el conflicto financiero. No era un secreto que Marco había tenido diferencias con algunos parientes cercanos en el pasado, pero jamás se pensó que este distanciamiento podría escalar hasta afectar su carrera y su estabilidad emocional. Además, comenzaron a circular rumores sobre la posible presión de la disquera y de promotores internacionales para que Marco Antonio continuara de gira, a pesar de su delicado estado de salud. Según allegados, el cantante ya había intentado parar meses atrás, pero fue convencido de seguir adelante por compromisos millonarios que no podía romper. Esa misma tarde, un comunicado no oficial de una fuente dentro de su equipo confirmó que Marco Antonio había estado recibiendo tratamiento médico especializado en una clínica privada en Guadalajara y que su situación de salud era más grave de lo que se pensaba. Aunque no se mencionó el diagnóstico exacto, varios programas de farándula comenzaron a especular sobre una posible afección cardíaca o problemas derivados de estrés crónico. Los fans, al borde de la desesperación, llenaron las redes sociales de mensajes de apoyo y teorías cada vez más oscuras. Algunos apuntaban a una conspiración empresarial para forzar su retiro y evitar que él mismo destapara el supuesto fraude. Otros aseguraban que el ídolo estaba siendo presionado por su familia para dejar los escenarios debido a los graves problemas de salud que arrastraba en silencio. Lo cierto es que Marco Antonio Solís se encontraba completamente desaparecido desde aquella transmisión en vivo. Ni él ni su equipo emitieron más declaraciones. La prensa internacional montó guardias en su rancho en Michoacán y en clínicas privadas de varias ciudades, pero nadie lograba obtener información de primera mano. El misterio se hacía cada vez más profundo, y mientras el público exigía respuestas, la imagen de su retiro seguía provocando indignación, tristeza y mucha preocupación. El escándalo apenas estaba comenzando y ya se perfilaba como una de las crisis más graves en la vida personal y profesional de Marco Antonio Solís. Mientras la prensa internacional y los fans continuaban clamando por respuestas, la tensión creció cuando finalmente, tras 2 días de completo silencio, la esposa de Marco Antonio Solís, Cristi Solís, publicó un comunicado devastador en sus redes sociales. Con un tono sobrio, la esposa del Buki reveló lo que muchos temían. Marco Antonio Solís atraviesa una grave crisis de salud que lo obligó a retirarse de manera abrupta.
El mensaje confirmaba que el cantante estaba siendo atendido por un equipo de especialistas y que su estado era delicado. Mi esposo está luchando no solo con una traición que ha herido profundamente su corazón, sino también con una enfermedad que ha sido un duro golpe para toda la familia, decía el texto. Sin embargo, Christie evitó detallar cuál era la condición médica que lo aquejaba. Esta omisión desató una ola de teorías aún más alarmantes. Los medios especularon de inmediato. Algunos reporteros aseguraban que Marco Antonio había sido diagnosticado con una enfermedad degenerativa, mientras otros sostenían que sufría de problemas cardíacos severos, posiblemente derivados del agotamiento físico y emocional acumulado durante décadas de carrera. Pero lo que realmente sacudió a todos fue la siguiente línea del comunicado. Marco ha sido víctima de personas cercanas, cuya traición ha impactado no solo su bienestar emocional, sino también su salud física. Esta declaración confirmó lo que ya se rumoreaba desde el inicio del escándalo. Alguien del entorno íntimo del cantante estaba directamente relacionado con su colapso. Los rumores sobre la supuesta traición familiar se dispararon. Programas de espectáculos comenzaron a analizar minuciosamente las últimas entrevistas de Marco Antonio, en las que había dejado entrever que no todo estaba bien en su entorno personal. Incluso se recordó una conversación televisiva en la que el artista mencionó que a veces las peores decepciones vienen de quienes más amas. Mientras tanto, en un giro inesperado, una fuente cercana a la familia filtró información a un portal de noticias asegurando que el retiro de Marco Antonio había sido una decisión forzada tras sufrir un episodio crítico de salud apenas 48 horas antes de la transmisión en vivo. Según esta filtración, el cantante habría sido hospitalizado de urgencia tras sentir un fuerte dolor en el pecho y perder parcialmente la movilidad en su brazo izquierdo, lo que generó la alarma de un posible preinfarto. La familia, al verse acorralada por los medios, optó por mantener el hermetismo. Sin embargo, otro dato impactante comenzó a circular. Su equipo legal habría iniciado discretamente una auditoría interna, revisando contratos y cuentas de los últimos 5 años. Esto aumentó la sospecha de un desfalco millonario y una supuesta red de fraudes que involucraría no solo a colaboradores de confianza, sino a familiares directos. Los fans, devastados, comenzaron a organizar marchas simbólicas y homenajes en diferentes países de Latinoamérica. En la Ciudad de México, más de 1000 personas se reunieron frente a las oficinas de la disquera de Marco Antonio, exigiendo la verdad. «Queremos saber la verdad», gritaban entre pancartas y velas encendidas. En redes sociales, artistas y colegas del medio reaccionaron al drama. Joan Sebastián Jr., Los Temerarios y Ana Bárbara enviaron mensajes de apoyo, mientras otros compañeros del regional mexicano optaron por el silencio absoluto, alimentando aún más las especulaciones de que algunos sabían más de lo que estaban dispuestos a decir. La falta de detalles sobre su estado de salud y la insistencia en señalar una traición personal como uno de los detonantes del retiro convirtieron la historia en un escándalo mediático sin precedentes en la carrera de Marco Antonio Solís. Mientras tanto, reporteros apostados fuera de su rancho aseguraban que Marco Antonio se encontraba aislado y rodeado únicamente de su círculo más íntimo, sin contacto con la prensa ni con colegas de la industria musical. El ídolo parecía hundido en una crisis que no solo lo sacó de los escenarios, sino que podría cambiar su vida para siempre. Sin embargo, lo que nadie esperaba es que, días después, Marco Antonio reapareciera públicamente para romper el silencio y aclarar lo que estaba ocurriendo, aunque sus palabras traerían aún más misterio. Luego de varios días de silencio absoluto y rumores incontrolables, Marco Antonio Solís reapareció. La transmisión en vivo que realizó desde su rancho en Michoacán paralizó a millones de personas alrededor del mundo. Fans, periodistas y colegas de la industria se conectaron para escuchar las palabras que tanto se habían hecho esperar. La imagen era impactante. Marco Antonio se mostraba visiblemente afectado, con el rostro cansado, la mirada apagada y un tono de voz que contrastaba con la energía y el carisma que siempre lo habían caracterizado sobre el escenario. Vestido de manera sencilla, sin maquillaje, sin producción, el artista enfrentó la cámara y respiró hondo antes de hablar. «Mis queridos amigos, mis hermanos, mi público», comenzó diciendo con voz quebrada. «Sé que he guardado silencio y que muchos se han preocupado, pero hoy estoy aquí para contarles la verdad.
La tensión se podía sentir a través de la pantalla. Marco Antonio admitió que las últimas semanas habían sido las más duras de su vida. Confirmó que efectivamente había sido víctima de una traición interna. No voy a decir nombres, no voy a manchar públicamente a nadie, pero les aseguro que la persona que menos esperaba me falló de una manera que me destrozó el alma, afirmó, visiblemente conmovido. La confesión conmocionó a todos. Aunque no dio detalles ni mencionó quién fue el traidor, dejó entrever que era alguien que formaba parte de su círculo familiar o profesional más cercano. El silencio que hizo después de esta frase solo aumentó la tensión. Pero lo más impactante llegó minutos después, cuando Marco Antonio habló por primera vez de su estado de salud. Confirmó los rumores. Había sufrido un episodio cardíaco que lo llevó a ser hospitalizado de emergencia. Mi corazón me pidió que me detuviera, que frenara antes de que fuera demasiado tarde. He estado al borde, confesó. El cantante no entró en detalles médicos, pero su expresión decía más que 1000 palabras. Su salud estaba comprometida y por eso el retiro no era solo una decisión emocional, sino una necesidad física. Sin embargo, lo más sorpresivo fue cuando, en medio de la transmisión, el Buki lanzó una frase que dejó a todos helados. Esta no es solo una pausa. Tampoco sé si es un adiós definitivo, pero sí es el momento de alejarme y sanar. La ambigüedad de sus palabras dejó a la prensa y a sus fanáticos en shock. ¿Estaba dejando la puerta abierta a un posible regreso? ¿O era una forma de no confirmar que su retiro podría ser permanente debido a su estado de salud? Marco Antonio no quiso cerrar del todo el capítulo de su carrera. Agradeció a sus seguidores por más de 4 décadas de amor incondicional y prometió que, si la vida se lo permitía, algún día volvería a estar frente a ellos, ya sea sobre un escenario o de una manera distinta. Para finalizar, envió un mensaje directo a la persona que lo traicionó. A ti que me fallaste, solo puedo decirte que ya no tengo rencor, pero tu traición me marcó para siempre. Las redes estallaron. En menos de una hora, las plataformas digitales se llenaron de mensajes de apoyo y especulaciones. ¿Hablaba de un hermano? ¿De un amigo de toda la vida? ¿De alguien de su equipo de trabajo? Nadie lo sabía, pero lo que estaba claro era que Marco Antonio no era el mismo. Esa noche, los medios de comunicación inundaron sus portadas con titulares que iban desde Marco Antonio Solís confirma traición familiar, hasta el Buki se despide entre lágrimas y deja su retiro en el aire. Horas después, se filtró que su equipo legal ya había iniciado una investigación formal contra varios excolaboradores, lo que podría derivar en un proceso judicial millonario en los próximos meses. Lo único cierto es que el ídolo, el hombre que marcó generaciones enteras con sus canciones, cerraba uno de los capítulos más dolorosos de su vida. Su salud, su confianza y su carrera habían sido golpeadas, y su futuro ahora quedaba en un limbo que nadie podía predecir. ¿Volverá algún día Marco Antonio Solís a los escenarios? ¿O esta transmisión fue su adiós definitivo?